¿Está grabando? Nada, ya recién comenzamos. Y bienvenidos un día más, un capítulo más aquí en Chills y Cojones. Estamos en Semana Santa. Dos, cierto. Ya Semana Santa, ya quincena de abril. Bestia. Bueno, Caleb, ¿cómo has estado? ¿Qué tal esta A semanita? ver, bien, tranquilo, trabajando, haciendo un par de cosas, leyendo bastante. Mi vida en estos últimos 5 o 6 meses ha sido lo mismo. Estudiar, comer, dormir, entrenar, despertarse y repetir. Entonces, no, no misterio. ¿A ti cómo te ha ido? Pues igual, descubriendo un poquito más del mundo, diría. Sobre todo cómo yo interactúo con el mundo. Ya, Ok, ya, lo hemos ya. visto. Bueno, hay un tema que me habías comentado y la verdad es que ya era interesante pues comenzar y es el tema de las cárceles. Sí. ¿Te Hostia, gustaría dar una introducción? vale. A ver. Entonces, respecto al tema de las cárceles, hay un par de artículos de Steve Freisa en Ujú, donde menciona de que, pues, como tal la cárcel no funciona. O sea, está, al menos sus objetivos están, dicen una cosa, sin embargo no consiguen esta. Y entonces a nivel cultural y ujú, social, no utilizamos la cárcel o no le vemos el propósito a la cárcel como una reinserción. Creo que son muy pocos los que piensan de esta manera, ¿no? De que la cárcel está hecha para la reinserción. Reinserción. Yo claro, creo que no. La mayoría quiere ver a alguien a quien le he hecho daño tras las rejas por mera venganza. O sea, y como esas personas, si a mí me pasara algo similar, yo también. Sería por venganza. pero Entonces, ya claro, si ya salió. partimos de esa base, el autor ahí menciona de Ujú, que no se utiliza esta, se utiliza la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si tú haces algo malo, te damos tantos años. Si es mucho peor, te damos muchos más años. Pero claro, al final tú dile a alguien de, no sé, porque yo he visto penas en Estados Unidos, creo que las penas son acumulativas. Imagínate que tiene una pena de 90 años y de que se descubre otra cosa y le dan una pena de 110 años. O sea, mm, no creo que esté vivo para cumplir toda su condena y entonces eso no supone un castigo como tal, ¿no? Recordemos pues la definición de castigo, pues como aquel procedimiento que busca que X patrón conductual se emita con mucha menor probabilidad. Entonces, claro, claro. Y los castigos en la prisión, al menos en donde estamos en Latinoamérica, yo creo que se puede extrapolar a todo Latam. Los castigos, los aparentes castigos no son contiguos respecto al tiempo. Tú haces algo y ponte que a la semana te atrapan, a los 3 meses tienes tu primera junta con, no sé, con tu abogado y con tal, y recién a los 2 años te condenan. O sea, que no hay al menos una contigüidad tan clara en ese aspecto, ¿no? O sea, te condenan por algo que has hecho hace ya 3 años. Entonces, ¿cómo se podría mejorar? Digo, la verdad no lo sé. Pero de que no funciona, no pues ya vemos funciona. que no funciona. Es que realmente, como tal, es como dices, sobre todo, a ver, poniéndonos en tema de lo que sería aplicar un castigo en términos, bueno, según las leyes del aprendizaje y tomando en cuenta pues una base conductual para que se pueda enseñar o entrenar una respuesta o dejar de emitir cierta respuesta, el castigo o el refuerzo tiene que ser inmediato. Como tú dices, la contiguidad entre supuestamente la acción o la consecuencia que tú estarías aplicando para poder supuestamente corregir cierta conducta es amplia Claro, desde que emites esto, por ejemplo, sí, ha sido declarado culpable, mandan una notificación, comienza el proceso de juicio, comienza todo este, es sí. amplio. Y pues, no sé, a ver, en los pocos juicios que yo he visto, en los pocos, eh, siempre es, al menos el abogado, de hecho, yo siempre lo he escuchado, es, no, no firmes, no contestes, eso va a aplazar más tiempo y como que nos va a dar más tiempo y de chiquito. Sé como que ellos también de cierta manera conocen ya cómo funciona este sistema y pues va.
pasa piola. Algo que también esto recuerdo que mencionaba en el libro de Cómo ser un conductista radical de Steve Prexia, también ahí decía, tiene un apartado donde habla obviamente, justamente sobre las cárceles, es sobre que pues de cierta manera no hay como esa, tú dices, no, esa risa, no se busca la reinserción de cierta manera, sino que al fin y al cabo también genera más odio, o sea, hay como cierta privación, ¿no? Entonces es como ese Claro, círculo vicioso, en vez de estar quizá modelando la conducta para que esta persona pueda adaptarse y su comportamiento sea eficaz o eficiente a largo plazo dentro de esta sociedad, simplemente se le ha privado de ciertas cosas y la ley de talión puede ser lo mismo, ¿no? O sea, me encerraron a mí, ahora por venganza yo voy a hacer así, y el odio se va guardando y va creciendo. La verdad es claro. que algo que sí, a ver, que sí se ha escuchado en su momento y que fue también en su momento, fue todos, fue el tema del Salvador, cómo Sí, quería empezaron a tocar ese hacer, tema. claro, o sea, y yo como quería tocar ese tema, hago hincapié porque como tú dices, uno como tal no sabría cómo, pero podemos ver qué han estado haciendo nuestros países vecinos, los que están al costado y a ver qué hicieron ellos. Y Sí, punto interesante es El Salvador, ¿no? A ver, es que ahí es donde yo creo que son, o sea, es el único país donde tiene coherencia lo que hace con lo que dice. Por ejemplo, en otros países nosotros pues lo pintamos, lo llenamos de florituras y decimos de que buscamos la inserción a través de tales programas para los presos. Allá no. Allá te dicen, ¿tú has hecho algo? ¿O has pertenecido a X bando? Vale, pues nos vengamos de ti y te quedas ahí encerrado 30, 40, 50 años en el secot. Entonces, claro, ellos son consecuentes con lo que hacen y lo que dicen. Es por eso que también han tenido mucha repercusión a nivel mundial. O sea, con el tema de derechos humanos y tal. Pero no deja de ser, al menos, pues, al ser coherentes, es algo que, pues, personalmente prefiero apoyar la coherencia que la incoherencia. O sea, si ellos dicen, vale, nos vamos a vengar de ustedes, pues vale, lo está haciendo. Y hemos visto cómo funciona. Incluso, pues, como se menciona en el libro, de más allá de la libertad y la dignidad, ¿no? Hombre, si yo no soy libre, pues yo quiero escoger el mejor sistema que, pues, me asegure al menos unos reforzadores lo suficientemente buenos para sentirme contento. O sea, claro. porque hay algunos que critican y, pues, llevan como que, pues, no, pero entonces en El Salvador no puedes hacer nada, estás siempre vigilado. Joder, yo prefiero estar vigilado tal, sabiendo que yo no voy a hacer nada a que de repente le pueda pasar algo a alguien, a mi círculo cercano. Entonces, claro, yo elijo las contingencias por las que quiero estar determinado, pues prefiero las de El Salvador que las de donde estamos, por ejemplo. Entonces, ahí sí, ¿no? Vemos que en algunos casos la venganza quizás es lo que puede llegar a funcionar, ¿no? Porque si, claro, de repente se plantea algo para cambiar las prisiones, va a ser un cambio enorme. O sea, no tiene que ser solo un cambio de prisiones, sino un cambio político, un cambio cultural. Y eso También es, el esos marco cambios, legal, el marco legal. Y esos cambios no toman no son de años, la no toman noche a una la mañana. década, toman muchos años, siglos incluso. Es que como tal, como tú dices, al fin y al cabo, lo que se quizá, lo que se que, a ver, pues sería la palabra políticamente correcto, lo que se vería bien o mejor aceptado, y lo que proponen esos cambios en pues estas prácticas en las cárceles de Latinoamérica, se escucha bonito, se ve bonito, como que da la impresión de sí, es cierto, estás cuidando los derechos tanto de todas las personas que están ahí, pero de cierta manera, pues, si tú quieres lograr eso, es como un cambio, como tú dices, mucho más grande, que requiere mucho más trabajo, y no veo, o no me da la impresión de que al menos en nuestro querido país, esté la disposición para hacer ese cambio y no sé si exista la gente capacitada, o sea, como que ahí también yo me cuestiono, o sea, ¿está realmente la gente que tendría la capacidad para poder hacer ese cambio aquí en nuestro querido Perú o en algún otro lado de Latinoamérica? Porque, a ver, inmediato y se ve efectivo porque como de cierta manera ya hay esa coherencia, ¿no? No es como que, no, si tienes esa pequeña libertad, si haces algo llamativo, no, en El Salvador perteneciste a algo, pues la consecuencia ya está. Por Claro. más contigo que esté, ya has visto, ya tienes de testigo a otras personas que pues han pasado por eso. Es, es curioso, Claro, o y luego sea, también ujú, hay muchas quejas que se hacen a nivel político, bueno, a nivel social. Hay ujú, algunos he llegado a escuchar, y es de que al menos en nuestras prisiones sí se tiene, pues,
digamos que hay una facilidad para ingresar determinados objetos, Wi-Fi, celulares, televisores y X cosas. El que me diga que no, que me la coma, porque vamos, esto es así. Esto es así, dependiendo de la cárcel, ¿no? Pero Claro, claro, entonces ellos también tienen comida, tienen lugares en donde quedarse. Pero es que si nosotros nos vamos al otro lado, joder, es que en los colegios, claro, también les dan de comer, pero les dan caliwarma. O sea, creo que un preso come mejor que un niño en el programa de Caliwarma, que le han cambiado de nombre, pero sigue siendo la misma basura. Entonces, ¿qué sentido tiene eso, no? ¿Qué coherencia tiene eso? no, no, no sé. A ver, ahí sí ya es complicado ese. Es que son Claro, complicados, o sea, es la importancia de que, y qué podemos hacer uno, o qué podemos decir. Ahorita ya. las cosas en nuestro país, pues, no pintan para bien. Sí, lo Eh, malo es que, como todo, es cambio político. O sea, tú tienes que estar metido en política, te guste o no te guste. Porque para cualquier cambio se necesita la política, el que quieras. De educación, de salud, de ambiente, de transporte, todo. Vamos, todo. Entonces, pues, no puedes vivir Efectivamente, exiliado. claro. Pero a ver, supongamos, vamos a hacer una revisión, a ver. ¿Tú cuál, o sea, yo no veo mucha noticia, creo que estamos, bueno, yo no, pero a ver, una cosa es lo que ocurre aquí, nosotros vivimos cerca de los, bueno, no sé si se pueda decir. Bueno, Bueno, obviamos eso, vale. obviamos eso. Ya, bueno, igual ya lo habremos mencionado en otros capítulos, quién sabe. Pero no, el detalle está en que una cosa es la localidad donde vivimos nosotros y otra cosa es nuestra región entera. O sea, ponte, en la región de selva, que es lo que se ve más relacionado con el tema de delincuencia. Se ha asociado mucho el tema de drogas, el contrabando de drogas, no sé, en sierra, qué es lo que se está viendo más, aquí en la costa, qué es lo que se está viendo más. O sea, en distintas regiones el contexto es tan diferente, pero ahorita lo que vemos que en la capital, porque la noticia nacional, la que más te arroja de eso, Sí, sí. ya, pero o sea, de mí mi pregunta sería, ¿qué es lo que estaría afectando con respecto a crimen, no sé cómo se le llamaría, pues actos delincuenciales aquí en Perú? O sea, a mí me genera curiosidad. Eso sí, lo malo es que creemos, bueno, creo que o sea, en los medios de comunicación es como que la mayor cantidad de información se da solamente de Lima. Y si se toca algo de fuera, tiene que ser lo suficientemente fuerte para que lo saque en hora pico. O sea, es como que Perú es Lima y nada más. No, Perú es Lima y Machu Picchu y nada más. Es como Amén. que, vale, o sea, hombre, pero es más. ¿Tú crees que hay un lugar tranquilo en Perú? Entendido tranquilo como que Joder, existe fuera del Perú. delincuencia, pero no tanta, o no se vea tan fuerte. Yo me acuerdo que en su momento hablaban mucho de, no es que fuera más tranquilo, pero decían que de los lugares más felices que hay en Perú es Huancayo, y era el tema de las fiestas, las bodas, todo eso. Y no sé si es que sea realmente un indicador de felicidad, pero bueno, de que había fiestas, había fiesta. Que no creo que sea indicador, pero les funciona. Es función, efectivamente. Claro, aquí somos nosotros. Sí. Otra cosita Ujú, era el hecho de que en algunos lados, digamos que ya se ha asumido de que no va a haber algún cambio. Por ejemplo, el término de indefensión aprendida, que te ujú, cuento rapidito el experimento. El autor fue Seligman, no recuerdo los años, pero ya fue hace unos 60 años aprox, en donde coloca una ujú, caja y a un perro dentro. Y ujú, cada X tiempo le van dando una descarga eléctrica al perro. O ujú, sea, no lo suficientemente fuerte para matarlo, pero sí le da una descarga que le genera dolor. O sea, ujú, un EI que genera una RI, vamos. ujú, Entonces, esto de manera repetida y sin posibilidad del perro de escapar, llega hasta cierto punto en donde, digamos, entre comillas, muchas ujú, comillas, que se habitúa al dolor, porque no hay ningún cambio, no puede hacer nada el perro. ujú, Pero lo curioso es que en esa misma situación, cuando tú le colocas otra caja al frente en donde el perro puede cruzar
y ya dejar de tener las descargas, el perro se sigue quedando en la caja en donde recibía las descargas. Porque digamos que podríamos decir, ¿no? Eh, Humanamente que se ha acostumbrado, se ha renegado, o sea, se ha relegado y ya, me quedo acá pues porque no tengo nada más. Si vaya donde vaya, pues eh, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Entonces el perro pues asumió, digamos así, su destino y dijo, vale, pues voy a sufrir acá y hasta acá me quedo. Entonces, claro, el Claro, perro pues pudiendo salir al otro lado donde no recibía descargas, pues se quedaba en el lado en donde sí las recibía. Y yo creo que algo así está pasando en ciertas personas, ¿no? Oye, ya no puedo hacer nada, vale, pues me resigno y digo, ok, está bien, ¿no? Continúo con mi vida, hago pues lo que pueda para quizá en algún momento lograr escapar de acá, pero ya está. Yo creo que la pero gente llega hasta ese punto, de esa indefensión aprendida, de decir, pues ya no hay solución. O la solución está muy lejos en el tiempo. Y tú dile a alguien, a un grupo de personas, de que vale, sí tienen solución, pero ellos no lo van a vivir. Lo van a vivir sus hijos o sus nietos. Entonces, claro, ujú, el sabor es muy largo en el tiempo. O sea, esa clase de comportamiento solo se mantienen si perteneces a algún dogma, que cuando mueres o vas al cielo o vas al infierno. Pero al menos a nivel cultural no es de que, vale, tú mueres y quizá tus hijos puedan llegar a vivir el mismo sufrimiento que tú, pero tus nietos quizás no. Pero tú tienes que hacer el sufrimiento en persona. O sea, mm, ahí está la cosa. a la indefensión aprendida. Sé que de cierta manera sí, o sea, mira, si yo me pongo a buscar estas situaciones en las que haya visto, quizá no son tan reales, pero sí, mira, es lo que me parece curioso que a veces de manera indirecta hay ciertos relatos, prácticas que hacen referencia a situaciones o, bueno, estos pequeños descubrimientos de psicología. Obviamente ellos lo han hecho de manera pues, empírica, no hay algo que respalde, pero me parece curioso. Pero no sé si has escuchado la clásica de el elefante que estaba encadenado y como Oh, nunca pudo salir de chiquito vale, y al final, yo digo, indefensión se podría decir que podría ser un ejemplo aplicado de indefensión aprendida. También claro. otro está el de, no sé si llegaste a escuchar, el tema de la vaca. No sé, era un relato clásico que decían, ah, mira, esto, hay una vaca que mantiene a la familia, que es esta familia pobre y todo esto. Entonces, viene un hombre y su discípulo y el hombre mata a la vaca y la familia, pues, en sí no creía que podía hacer nada sin la vaca. Sé como que no, sin la vaca jodimos, o sea, nos vamos a la mierda. Claro. Pero bueno, pues por eso pues se dependían y de cierto modo están aferrados a la vaca. Pero de Mm, cierta manera cuando lo matan y ya, como no tienen otra opción más que hacer otra cosa para sobrevivir, al fin y al cabo esto, no sé, sí, hacen agricultura y amén. Cosa de la historia nomás lo menciono por el tema también, pues ellos habían aceptado la idea de que sin la vaca no podían sobrevivir. O sea, como que para ellos no había nada más, porque en ningún otro contexto conseguirían algo mejor. Digo, claro. maybe indefensión aprendida. Aquí en nuestro querido Latinoamérica, cuando es el tema de, no sé, puestos para mercados, o no sé, Es el tema literal. de claro, ya como que ellos, no, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya, Claro. sí. O cuando es el tema, mira, yo en mi querido pueblo, que Caleb ya ha llegado a venir un par de veces, yo siempre bromeaba en que, y al menos tenemos luz, porque en su momento no teníamos ni agua ni desagüe, y entonces varias personas aquí, o sea, ya como que sí, nos resignamos, digo, no, acá hasta las personas que nos toque, ¿no? Para que vean, Claro. que realmente llegue el agua y el desagüe. Ya ves. Y ya como que resignado porque no hacemos nada. Antes sí se veía bastante, mi abuelo me contaba que las personas se iban, hablaban en la municipalidad y hacían sus cositas, pero a día de hoy como que las personas ya no veo que tengan esa intención. Y si veo son pocas. Es que, claro, o sea, es un coste de respuesta muy alto. Levantarte de tu cama, sacrificar horas de trabajo, ir a marchar, ir a gastar la voz para un cambio que no se va a dar al día siguiente. Entonces es un coste de Efectivamente. respuesta muy alto. Y yo creo que, a ver, en su momento, no sé si te acuerdas que la pregunta que había hecho había en el capítulo anterior, que hablaste del tema de la esperanza, te pregunté, ¿no? ¿Cómo Sí. habías definido la esperanza?
Y luego estaba la conducta de creer, ¿no? ¿Cómo se podría operacionalizar o decir? Y a mí me, o sea, yo digo, para hay ciertas cosas, como es mucho más sencillo en un dogma, porque ya a futuro tienes la confianza o crees que algo va a Claro, pasar y no eres tú únicamente, hay un grupo que te respalda y hay cierta, entre comillas, evidencia y ciertos, pues, reforzadores esperados que si tú haces esto, tal cosa va a pasar. Ya. Por eso, es más, quizá esas cositas ayudan, aumentan la probabilidad de creer y pues como tú crees, sigues ciertas conductas. Acá yo diría, pues en el contexto natural, en un ambiente donde no haya dogma, o sea, ¿qué tanto, o sea, qué ocurre si es que, bueno, qué tan importante sería el tema de creer? Porque si es que estas personas realmente desean y con tantas fuerzas dicen, no, sí, yo creo, yo confío y animan a más personas, pues, y quizá el cambio se da, pero quizá, igualita, como dices, puede que sea de acá a años, pero ellos creen claro. y confían en que sí. Pero aquí ya como que no, pues, bueno, al menos contexto real, no. Veo gente que crea. La última persona que yo recuerdo que tuvo una creencia muy firme terminó iniciando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro. Y ahí sí, Demostrarlos. o sea, a ver, ¿es peligroso el creer tan fuertemente en algo? Joder. Es que yo creo que es peligroso porque al final terminas metiendo a gente al saco que quizás no tendría que estar en el saco. Claro, porque, a ver, yo me cuestionaba, ¿no? O sea, que en sí, ¿qué significaría creer, ¿no? Y por qué uno debería creer en ciertas cosas. Al fin, mi resolución es tener cierta convicción, porque si tú no confías en que lo que estás haciendo va a funcionar, Claro. O sea, quizá no llegues a nada. claro, tienes que ser coherente. O sea, Claro, las personas buscan coherencia. Yo hago esto porque yo creo esto. Y yo no hago claro. esto porque yo no creo esto. Entonces, es como que a mí me puse a pensar, pero a ver, ponte, en el tema de los placebos. Las personas creen firmemente en que van a funcionar, Claro, porque te lo ha dicho, porque quizá el quien te está dando el placebo es una figura de autoridad, A, B, motivo, exacto. pero tú crees, Exacto. claro. Entonces, ahora, en el señor del bigote, él creía Digamos que es una creencia firmemente, fundamentada, entre claro. comillas. ¿Qué ocurre? Que pues quizá contingencias de la vida te muestran que pues realmente no es como te la pintaban realmente. Descubres que es un placebo y amén. Pero o Claro. sea, sí, me parece curioso, ¿no? O sea, qué tan importante sería la conducta de creer y cómo saber en el punto en el que estás, o sea, cuál sería esa barrera que no tienes que cruzar para iniciar Oh, un genocidio y la y la tercera o cuarta guerra mundial. ya ves. Híjole, así es. O sea, recuerdo de Marino Pérez que mencionaba, pues, él hablaba respecto a la ciencia y pseudociencia, pero al menos en este caso de creer, claro, o sea, distinguir en los extremos es sencillo. O sea, ¿crees en unicornios o crees que las personas viven? En los Ujú. extremos es sencillo, pero cuando te vas acercando más al centro, ahí es donde se complica. Y ya, digamos que ahí está la cosa. Es complicado, es complicado. Es que a mí, ala. Sí, es complicado, ¿para qué más decir que no? O sea, yo al menos ahorita con la experiencia, para creer en algo me pongo a revisar, ¿no? O sea, es como, ok, sí, o sea, a menos que previamente ya, si Caleb me dice algo, yo le voy a creer, porque ya en mis contingencias pasadas y experiencias pasadas, lo que Caleb me ha dicho ha estado fundamentado y yo he podido revisar y he podido corroborar, y yo creo en Caleb. Pero si alguien me dice algo y a mí me parece extraño, y yo le pregunto por qué, para saber si realmente puedo creer en lo que me está diciendo. El problema está en que a veces cuando yo pregunto por qué, como que la gente se lo toma mal. Como que cuestionar realmente lo que están... O sea, o bueno, no sé si lo toman a mal, pero la cara es como... mm, Claro, es, ¿por qué preguntas por qué? Es algo que naturalmente quizá ellos asumen que es que es implícito, así. que es así. Y yo como que pues no, no siempre ha sido así. Y pues ya, me es curioso. Porque digo, alguien que cree tan firmemente en algo, pucha, no sé,
imagínate analizar la conducta de un terraplanista. Pues que es curiosísimo. O He sea, tenido porque, a ganas. ver, ponte a ver, ¿qué contingencias de la vida lo ha llevado a creer en ello? ¿Y qué está reforzando esa conducta de creer? Bueno, ahorita no sabría decirte, la verdad, pero quizás hasta cierto punto, al menos algo donde yo veo que pasa, son de personas que tienen o han generado ese pensamiento, o han derivado ese pensamiento de, es que yo no quiero seguir al grupo. O sea, yo Claro, prefiero seguir a ese grupo más minoritario. Entonces, de manera arriesgada diría algo así, pero me faltaría profundizar. claro, a ver, a ver, para hacer una quizá distinción y ponernos a reflexionar, ¿qué es lo que ha llevado, o sea, qué está asociado a no seguir el grupo? Mire, yo hago la pregunta pensándolo en lo que son series, medios de comunicación, donde se le pinta a la persona que no sigue el grupo como decía que tiene Claro. algo especial. Claro, es el Entonces, antisistemas, es el claro, divergente, claro, claro. claro, claro. Pero no se ve más allá, o sea, si tú te pones quizá a revisar, no en todas quizá, pero me acuerdo, ¿te acuerdas que vimos la película ahí con Nicole en su momento, de Divergente? Peliculón. Ya, claro. A ver, él va en contra, ya, ahí la protagonista o el protagonista va en contra del sistema, no porque se le pintó los huevos Claro, y así. O sea, hay como que algo que no le cuadra y sí se toma el tiempo de cuestionarlo. Pero entonces supongamos que en su momento, no sé, una persona X o Y motivo empieza a cuestionar, ok, ¿por qué todos dicen que la Tierra es esférica? Si yo la veo y es planita. claro. Entonces, no sé, en el caso de la película empieza a encontrar evidencia o experimenta situaciones en las que pues corrobora más eso, ¿no? Y se da cuenta que no es la primera que lo pinta así. Pero el caso de pues nuestra querida Tierra, yo me acuerdo bastante del video de un video de un short o de TikTok, no me acuerdo, donde hacen el experimento para ver si la Tierra realmente es plana y le sale Ah, que, y le sale sí, que no. Es como que digo, no sé, tantas contingencias en la vida que te están dando y qué es lo que te sigue motivando a creer. sí. Ahí lo que yo creo que pasa, y de hecho ayer me formularon una pregunta un poquito mal hecha, pero no la voy a decir. Se confunde la palabra creer con hechos. O sea, yo no puedo decir, oye, creo que la gravedad existe. No, ¿cómo que creo? Eso es un hecho. O sea, que la gravedad existe es un hecho. Yo creo que los animales existen. No, o sea, eso no se cree. O sea, la existencia de los animales es un hecho. Entonces, hay, por ejemplo, en ese caso el terraplanismo. Muchos, y ahí sí me atrevo a decir, creen que la Tierra es redonda, pero cuando tú les preguntas, quizás no tienen una manera de argumentarlo. Incluso yo, o sea, yo no sabría decirte por qué. O sea, que hay pruebas, hay esto, pero yo no sé cómo argumentar. Pero claro, hay Mm, algunos terraplanistas que sí te saben decir y que si en un debate, si tú no conoces, pero crees que la Tierra es redonda, pues te destrozan, porque no sabes cómo claro, argumentar. Entonces, hay muchas personas que creen en cosas que son hechos, pero no saben cómo argumentarlas. claro. Mira, a ver, tú corrígeme si me equivoco. Y ya, porque esto parte es de lo que he leído, pero parte también es de lo que quizá yo he podido interpretar o inferir. Pero estuve ayer, en su momento, a Caleb le pedí información sobre el tema de el concepto de inteligencia y tema de la teoría de Cattell, Horn, Carroll, y estuve revisando. Y ahí como que en la teoría, al menos en los textos, me especificaba bastante el tema de que a pesar de que la teoría te explica cierta cosa, el instrumento que se hace en base a esto no te mide exactamente qué es lo que es la inteligencia, debido a que hay muchas otras variables que pueden intervenir y no se Claro. tiene conocimiento de cómo medirlas o cuáles o cómo son, ¿no? Entonces yo planteo o yo me pongo a pensar y recordando también el tema de Emilio Ribes en su libro Introducción a la Psicología, donde hace bastante o sea, especifica mucho el tema del lenguaje y las palabras y cómo estas están sujetas al contexto y cómo a veces el lenguaje es tan limitado porque no podemos nombrar ciertas cosas y la confusión entre el lenguaje ordinario y el lenguaje científico que ocurre en la psicología porque, y hace la aclaración, ¿no? Que a pesar de que el lenguaje científico y técnico pues tenga toda esta especificidad, no siempre Ujú. Sí, logra
encapsular o escribir todo. Y algo que yo me quedé bastante es que, a pesar de que ponía la unidad clásica, que es el tema del el metro, no es que antes existió la palabra metro, sino que un grupo de Mm, personas plantearon que de distancia A distancia B y que tenga cierta, así, esta distancia, se le va a llamar metro. Entonces, claro, yo lo planteo, yo lo veo de que a ciertas cosas que ocurren, fenómenos, hechos, situaciones, le tratamos de dar una explicación y que esta explicación le asignamos estas palabras, conceptos, definiciones que intentan explicar pues esos hechos y fenómenos a lo que estamos viendo. Y la distinción entre leyes, teorías, fundamentos, principios, ya hace esa distinción de qué tan acertado, qué tan cierto es, porque la gravedad es una ley. ¿Por qué? claro, Porque no importa tú cómo la describas, este hecho va a darse siempre. Sin embargo, las teorías son eso, teorías, son justamente explicaciones que se le dan a ciertos fenómenos y hechos, pero quizá no están completas o no sabría muy bien cómo decirlo, pero no llegan a ser al mismo nivel como una ley, como las leyes de la gravedad y otras leyes que quizá en su momento dio Newton. Entonces es claro. como que, al fin y al cabo, ponte que yo creo que existen los animales y dices, no, es un hecho, yo lo veo. Y la persona dice, no, es que yo entiendo a los animales como ta, 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 y te empieza a dar como una Claro, ahí me descripción. limita. Claro, entonces ahí la persona dice, yo les llamaría no animales, sino otras especies, seres vivos, porque al fin y al cabo hacer la distinción entre animales y nosotros, es que al final nosotros también entramos como animales. Y entonces yo me puse eso de no acordar, ¿te acuerdas que en su momento tenemos una amiga en común? Que ya lo hemos mencionado en anteriores episodios? ¿Te acuerdas cuando estábamos conversando, estábamos en su casa y ella estaba discutiendo con su hermano sobre lo que era, ay, no me acuerdo un tema, si era esto, Oh, ya, de... Ah, no me ya, pero acuerdo, sí sé de qué hablas. Vale, sí ya, sé de ok, qué hablas. supongamos que esta chica y su hermano están discutiendo de un término, ¿no? Lo que a mí me parecía curioso es que, a pesar de que nosotros entendíamos muy bien cuál era el punto de los dos, y en mi perspectiva yo lo entendía muy bien, me daba gracia o me daba curiosidad de que ella expandía cada vez más el contexto, bueno, el significado de la palabra, agregándole como que más criterios, más cositas, poquito a poquito, únicamente para poder, pues, ganar su punto. De como que Claro, para poder decir ya. Entonces, yo también voy a ello, ¿no? Entender que, y creo que también por eso es importante el tema de las citas, porque ya, si tú usas una cita que un actor reconocido, ya ha trabajado y ha investigado y ha dedicado todo su tiempo a ello, a explicar un fenómeno, o sea, tienes motivo para decirlo, pero si una persona así random te dice, ah, yo creo que los animales son tal, 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 claro. claro, o sea, para resumir, únicamente es que eh, las leyes, hay leyes que sí son, que por algo se llaman leyes y entiendo yo que son algo universales, son hechos comprobables que no importa dónde ocurran, y otras cosas son teorías, ¿no? Que intentan explicar estos fenómenos o situaciones o hechos, y que el lenguaje a veces es limitado y podemos discutir entre hechos y situaciones y muchas cosas, pero todo siempre va a estar, creo que, sujeto al significado que la persona le quiera dar a ese Claro. fenómeno, evento, situación. Totalmente. Ello es algo que lo que yo les decía, creo que sí te lo dije a ti. O sea, de la parte de ese, bueno, yo le llamo campo semántico, todavía tengo que fundamentarlo, pero es esa misma. O sea, misma palabra, misma tipografía, pero con diferentes funciones. Y bueno, en el caso de las palabras sería una misma estructura gramatical con diferente semántica para ti y para mí. Entonces, ahí es donde surgen la mayor cantidad de malentendidos, problemas, discusiones y otras cosas. Porque aunque dos personas Claro, utilicen la misma palabra, no necesariamente implica que estén hablando de lo mismo. Y en esa claro, situación se daba. Los dos claro. mencionaban la misma palabra, pero los dos no se referían exactamente a lo mismo. Claro, y ala, gracioso. Para mí es un recuerdo gracioso, Sí, pero interesante también el tomar en cuenta. O sea, no sé si sea usar el término adecuado para lo que voy a decir, pero creo que muchas de las cosas también en psicología, de las diferentes explicaciones que se dan, quizás se deben también a errores categoriales. Reducir un fenómeno a una característica en especial como mm, que es algo que veo de manera constante, pero que pues sí. se dan, se da, Claro, por se da ejemplo, en el mucho. caso que me dijiste de la inteligencia, o Ujú. sea, lo que no tenemos que hacer es utilizar un constructo para darle una explicación.
O sea, el constructo, en este caso inteligencia, no deja de ser una palabra, un heurístico que nosotros hemos, en este caso la teoría de CHC, ha delimitado y dice, para mi teoría, esto es inteligencia. Pero claro, quizás deja de lado otras cosas, o lo que tú entiendas por inteligencia o Claro, lo que yo entienda por inteligencia. Pero y nunca podemos utilizar claro, esa palabra para explicar algo. O sea, claro, Pepito es inteligente porque es su tarea. No, a veces no necesariamente. Pueden ocurrir más efectivamente. cosas. Claro, y es que justamente lo que al menos ahí en los datos que me compartiste y lo que pude encontrar, afirman y te dejan esa aclaración. No es esto la inteligencia, hay muchos otros factores que pues faltan. Y hago esa aclaración porque en su momento yo estoy viendo el tema mucho de que, bueno, el tema del aprendizaje, la educación. Y también algunas otras cositas, y estuve revisando, y me puse a reflexionar en otras cosas, pero me he dado cuenta de que más lo que fundamenta estos otros trabajos, que quizá en el tema de Perú, educación y otras cositas, son antecedentes, es decir, lo que han hecho otros es relevante, y y ya. Y luego te ponen un marco teórico que ni siquiera realmente está fundamentando o está como que explicándote, por esto va a funcionar y por esto estoy haciendo esto. No, simplemente es Sí, como que Pepito, Juanito y otras personas hicieron esto, pero lo que yo estoy haciendo no tiene como un marco teórico o algo que te esté fundamentando como es lo que están haciendo. Y a mí me parece curioso, porque yo creo que debería, ¿no? O sea, es como que, si no, sino cómo explicas lo que estás haciendo y para qué lo estás haciendo, ¿no? sí, Claro, es extraño. No, no podría asignarle quizá otra palabra en este momento. Mi vocabulario se limita a ello. claro. Al final llegamos a un análisis hasta cierto punto, pero claro, o sea, todavía estamos en formación, o sea, Mm, más de formación externa, empírica, autocrítica. Y sí. creo que para cerrar, algo que le escuché a Rives y me identifico bastante, es de que al menos hasta ahorita mis grandes maestros no han sido mis maestros en clase. Eso, no sé, eso que dijo Rives me parece curiosísimo. Porque Ujú. claro, a quienes yo considero mis maestros, donde he aprendido bastante, sí he leído mucho, bastante sobre ellos, o sea, ni me conocen, ni saben quién soy, ni nada. Pero claro, Bueno, los uno docentes sí. que tenía, uno sí, Uno sí, vale, uno sí, uno sí. uno Y sí, te ha uno sí. firmado el... Sí, me ha firmado ahí un libro que tengo, pero Ah, eso sí. efectivamente. Esa es la paradoja del estudiante. Sí, la verdad es que sí. Bueno, chicos, aquí nos estamos despidiendo. Un capítulo más, ha sido interesante. Comenzamos con las cárceles, terminamos con los terraplanistas. Sí, Curioso. ¿Algo que diferente. decir, Caleb, para despedir el capítulo del día de hoy? Nada, solamente eso, estudien, lean bastante, escuchen bastante, investiguen sobre todo, y al final todo te va a servir al momento de exponer o presentar una idea. Así que estudia.